Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos, un programa más. Vamos a ver que se conecte nuestra invitada. Bueno, espero que estáis bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. Bueno, a ver, Lola, a ver, ahora te veo. Aquí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué- ¿Qué tal? a- Aquí estamos. ¿Qué tal tú? Muy bien. Hola, Víctor. Hola, Eva. Bueno, empieza a conectarse gente. Bueno, pues aquí estamos un programa más, el número 3 de la segunda temporada de A Grito Pelao. Y hoy tenemos con nosotros a esta estupenda invitada, Lola Yatas, y estaremos hablando de su libro Bosque, publicado con Obscura Editorial. Hola Lola, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti por hacer este programilla y por invitarme. Bueno, por si no lo habéis leído, ahora hablaremos un poco como en cada programa, de qué va el libro. Pero antes de empezar con el libro en cuestión, a mí siempre me gusta dar a conocer un poco más a los escritores y escritoras que pasan por el programa. Entonces, en este caso, Lola, eres de Valencia, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco, y vives sí, en Londres. sí. Muy bien. Bueno, en Londres, perdón, en Reino Unido. Sí, en Se me ha ido Londres. la cabeza. Bueno, Lola es escritora, ingeniera de caminos, ¿no? Y por alguna entrevista que he visto por ahí, ella cuenta que gracias a sus viajes, pues también, en lugar de aplacar la imaginatividad, lo que hizo fue, pues, coger focos de inspiración. Y ha publicado muchos libros, tiene muchos libros en infantil y juvenil, como por ejemplo todos los libros de los misterios de Sara, ¿verdad? Sí. El Club de las Hermanas Pequeñas, que también es Los hermanos infantil. pequeños. De los Sí, hermanos pequeños, bueno, lo he sí. puesto todo en femenino. Está muy bien. Oye, es otra idea. Luego tienes también Tú, Yo y el Karma, algo que se aleja un poco de otras cosas que has escrito, ¿verdad? Porque es, si no me equivoco, una novela romántica, ¿no? Sí, bueno, pretendía ser romántica, pero no me salió romántica, me salió chiclit, que al parecer no es lo mismo, no tenía muy claro. Pero sí, sí, además la escribí durante el confinamiento donde apetecía mucho respirar frescura Ujú. y hablar del cambio y salió la comedia romántica, sí. Y luego en la parte oscura, que es la que más nos gusta a nosotros, lo de aquí de este programa, tenemos primero Relatos intranquilos para viajeros, publicado por Bernacchi, y Bosque, que es la que nos ocupa hoy, de Obscura. Sí. Bueno, antes que nada, Lola, a mí siempre me gusta hacer una pregunta y es, ¿quién eres con y sin letras? Bueno, pues, ¿quién soy con y sin letras? Pues nada, soy, pues lo que has dicho antes, una ingeniera. Y es que también te quiero decir que yo siempre he querido ser escritora, pero tuve muy mala suerte en su día cuando estaba en BUP, que hacíamos BUP antes, y es que saqué demasiadas buenas notas como para ser escritora. Entonces, cuando llegué a ese comité orientador que te dice lo que tienes así, tú para qué sirves, y yo dije, yo quiero ser psicóloga y escritora, me dijeron que estaba echando atrás de mi vida, que tenía que aspirar a mucho más alto, que entonces tú cuando piensas que lo que tú deseas es lo más alto, te dicen que eso no es alto suficiente como para lo alto que tú, y tú no sabes lo que quiere decir alto, entonces pues al final dije, bueno, pues entonces tampoco podía elegir lo que yo quisiera, tenía que ser algo, según ellos, alto. Entonces estaban las ingenierías y pensé, bueno, ¿dónde caso yo con las ingenierías? Y por suerte pues estaba Caminos, que Caminos pues te permite, es muy dinámica, te permite viajar por todo el mundo, nunca haces un puente al lado del otro al lado de tu casa. Mm, Y pensé, bueno, pues esto es como un poco como leer, ¿no? Y como escribir. Esto es como ir aventuras. cambiando, sí, ir Mm. cambiando de tema, ir aprendiendo un poquito más y me lo tomé como eso. Entonces, yo creo que dentro y fuera de las letras, soy una persona fuera de las letras que siempre ha estado escribiendo, aunque estuviera muy alejada de escribir, porque para mí es un método de comunicación conmigo misma totalmente imprescindible.
Y dentro de las letras, pues soy alguien que quiere aprender todo el tiempo y que además me encanta cuando de repente hago cosas nuevas o sé que puedo explorar partes de mí que no conocía o que pensaba que estaban como menos, eran menos creativas y descubro que también hay potencial y también eso me encanta. Y creo que es lo que me divierte. Así que bueno, no sé si he Lo- contestado. los cambios, ¿no? Y entonces, Sí. ¿crees que por esto también la eclecticidad que tiene tu literatura? Porque, bueno, a diferentes públicos, diferentes historias. Sí, en un principio además siempre, al principio he pensado que era algo totalmente, algo malo, que me iba a perjudicar porque no podía realmente dedicarme a un avatar objetivo, a un público objetivo. Pero es que escribo para mí. Y, Claro. y luego, pues, aunque me dijeran, por ejemplo, Lola, vamos a publicarte todo lo que hagas de terror, solamente todo lo que hagas de terror, yo diría, perfecto, si puedo vivir de eso, perfecto, pero nunca dejaré de escribir otras cosas. Siempre tendré además necesito, después de escribir una novela como Bosque, es imprescindible irte a la literatura juvenil, infantil, donde los círculos se cierran y donde hay un final donde hay justicia divina, porque si no te Ujú. empiezas a volver un poco loco. Entonces, yo necesito siempre pues encontrar ese balance de crear y de hacer cosas diferentes. Y no, y porque para mí el equilibrio es fundamental y para mí el equilibrio es pues tocarlo todo. ¿Y qué te gusta más? Es un poco una pregunta difícil. ¿Escribir para niños, para jóvenes o para adultos? Es que sabes qué sucede, te voy a decir la verdad. Cuando comienzo una novela, cuando me viene una idea a la cabeza, al principio no sé si va a ser para jóvenes, para niños o para adultos. Luego cuando empiezo a escribirla, sí que se va a lo mejor orientando un poquito acerca de si la trama si me apetece desarrollar la trama y meter muchos personajes, hacerlo más coral, y voy viendo dónde puedo encajar mejor. Pero hasta el tercera o cuarta corrección no pienso para O nada sea, para hasta la tercera o cuarta corrección Es mío, es de mío, es mío. total. Sí, sí, sí. ¡Wow! La novela es mía, la novela la escribo Pensé que para ibas a mí. decir hasta el tercer o cuarto capítulo escrito. No, no. No, Ah, no. madre mía. Vale. Además es que he cambiado, a mí me divierte muchísimo con Bosque, he cambiado de narrador, he puesto narrador, he cambiado, hago muchísimos cambios, veo cómo eso afecta la trama. No, para mí yo sé lo que es publicar una novela, es maravilloso, es fantástico, pero es como una culminación que si no has disfrutado antes todo lo demás, como sueltas la novela y nunca más te pertenece, Ujú. lo que no hayas disfrutado antes, que no vas a volver a disfrutarlo. Entonces, en ese ratito de creación en la que es solamente tuya, para mí yo pienso que tu obligación como creador es exprimirla y explotarla. Y, por ejemplo, tengo novelas infantiles que han comenzado como juveniles y después he dicho, bueno, ahora si quiero realmente sacarlas al mercado, pues tengo que suavizar esto y tengo que hacer esto y la convierto en. Pero Ujú. es cuando ya he hecho un trabajo de que yo sé lo que quiero comunicar con la novela y sé lo que ella me quiere decir a mí. Y luego ya pues es prepararla para soltarla y decirle, sé muy feliz, Independízate, ¿no? independízate, trae dinero a casa. Exacto. Sí, como Sí, los niños. Pues es sorprendente esto que me dices, ¿no? Porque la verdad es que no lo había escuchado, pero es muy bonito y bueno, y supongo que difícil también, ¿no? Luego intentar decir, bueno, pues ahora qué hago, pues la voy a meter más para acá o más para sí, allá. sí, pero Supongo. todo te lleva, como la narración te va llevando y tú vas viendo cómo los personajes, porque hay por ejemplo, personajes de infantil que están mucho más desarrollados que personajes de adultos. Para mí, Manolito Gafotas, cuando lo lees lo puedes tocar. Tú ese niño Ujú, lo conoces y es un personaje mucho más trabajado que a lo mejor un personaje de una novela de adultos. ujú, Entonces, o diría que un personaje de Charles Dickens, es que ujú. dices, no es una cuestión de voy a quitarle un poquito, voy a limarle y a ponerle un poquito superficial y va para infantil. Si va, no, es simplemente, pues son diferentes expresiones, diferentes maneras de comunicar esa historia Mm. y no creo que haya ninguna más fácil que otra. Es simplemente acertar. ¿Y tienes dentro de tus novelas un personaje preferido? Pues, hombre, Un niño esto es... mimado, un...
Te digo una cosa, para mí esto suele ser como el amor, que el último amor siempre es el más bonito. De tu sexo no te acuerdas casi. Pero cuando estás entre amor y amor, dices, ostras, que bien me lo pasaba con, ¿no? Pues Mm. esto es un poco, esto es un poco parecido. Para mí, por ejemplo, el personaje de Sara, Los misterios de Sara, ese personaje, por ejemplo, he escrito otro número para ampliar la colección y he pensado, ostras, hace a lo mejor 1 año y medio que no toco a Sara, de repente es una conexión brutal entre las dos. ¿Y te Pienso, vuelves vamos a a ver. releer todo para ponerte en el Eh, mood? O... Me releo el último libro, suelo flipar conmigo misma de decir, No te porque pertenece más, ¿no? Claro, es que no. pero me parto de risa con lo que he escrito que he dicho, pero bueno. Y entonces pillo el subidón. Entonces, Sara, la verdad es que siempre me ha salvado de situaciones en las que no me he encontrado bien anímicamente. Pues he dicho, vamos a hacer un Sara, vamos a hacer una. Y a lo mejor es una escena o a lo mejor es. Porque ya te digo que yo no todo lo que escribo lo dirijo a esto se puede enseñar o se puede publicar aquí o allá. Yo creo que escribir para ti misma y cosas que sabes que nunca vas a mostrar y cosas que tienes para ti, eso para mí es muy valioso. Porque es Es muy guay lo dedicarte que un dices tiempo y a hay escucharte. escritores, claro, Sí, hay sí. escritores por aquí que sé que ven el programa y que oyen y es un buen consejo, muchas veces difícil, ¿no? Porque supongo que se intenta más pensar en lo que se va a publicar, ¿Sabes ¿no? lo que sucede? Mira, por ejemplo, cuando empecé a escribir con la idea de publicar, yo escribía a lo mejor un manuscrito en un mes y vamos a enseñarlo, vamos a entregarlo, va a haber esta editorial, y era lo que yo disfrutaba era vomitando la idea, Mm, porque además es una sensación de subidón, tienes tu adrenalina y te apetece llegar a casa y vas tu blog de notas y es euforia pura. A mí me encanta, estás en el momento. Pero ahora cuando pasa el tiempo y sé lo que es escribir, sé lo que es, me gusta mucho más la fase de corrección. Y la ujú. fase de corrección, cuando llego ya a esa decisión de decir, vale, eso está redondo, creo que no sobra ningún párrafo, creo que no sobra ningún personaje, creo que nada es redundante, vamos a prepararlo bien para que alguien lo disfrute, porque aquí hay una idea muy guay. Entonces, eso lo disfruto ahora más, que eso, si me llegan a decir hace 4 años o 5 años que iba a disfrutar corrigiendo mis propias novelas, diría, no, yo no, esa Sí, es bueno, otra. es la gran maldición, ¿no? La corrección, Sí, creo. sí, sí, pues ahora ya te digo que lo disfruto bastante, porque además ves tus saltos, ves como si has dejado un manuscrito 6 meses o 5 meses reposar y luego lo coges, te das cuenta de cómo has mejorado, de cómo eres capaz de verte a ti misma y cómo pues escribías en ese momento, qué querías expresar, has leído mucho más, tienes más herramientas, entonces es como verlo crecer todo el rato. Qué guay. Bueno, se nota que te apasiona, o sea que A mí me apasiona. es, Soy una friki. es muy bonito, sobre todo, hablar con alguien, ¿no? Que le apasiona lo que hace porque inspira muchísimo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a Bosque. Entonces, como habrás visto, yo a mí siempre me gusta empezar un poco con un trocito para que la gente se conecte un poco al libro si no lo ha leído o para que rememore alguna escena si lo han leído. Como hay que decir, para los que estén por ahí o los que me escuchen después, que hay giros finales y muchas movidas muy guay, no me he ido para el final, obviamente, me queda en el principio y hoy no haremos spoilers, ¿vale? Porque creo que es un libro que si bien se disfruta porque está cargado de muchísimos detalles, no hay que desvelar el final en absoluto, ¿vale? Porque si no es una gran cagada, porque es de estos que no se puede desvelar el final. Así que me voy a ir al segundo capítulo, que es el nido, y voy a leer el principio un poco para entrar en materia. Toda bruja necesita un ejemplo en el que un templo en el que hacer su magia. Cuando Candena era una de las otras, el templo era común. Estaba situado en las cuevas altas y consistía en un agujero en el monte en el que cabían todas. Adoraban a los dioses paganos y realizaban ofrendas y ritos. Lo bueno de aquel lugar era la energía y el poder que las 14 podían conseguir danzando alrededor de un fuego. Lo malo eran las normas, que comenzaban a ser innumerables. En una comarca donde casi todos estaban de una u otra manera relacionados por lazos de sangre
Ya no cabían ni las reyertas ni las venganzas. Ya no se secuestraban cadáveres ni se mataban las gallinas de nadie, porque de repente se presentaba una de las brujas que conocía o intercedía por su familia. Desde que Tilto apareció, Candena dejó de acudir a los aquelarres y prefería ir a la suya. Para ella no existían más horas que las que pasaba con su amante, y cuando las otras la insultaban y la llamaban renegada, podía leer envidia en lo más profundo de sus almas. Ella no rendía cuentas a nadie. Y bueno, empezamos con Candena, porque es un personaje obviamente central, protagonista y súper fuerte. Y esta Sí. historia, esta historia es la historia de una bruja inconformista, ¿no? Que lo único que quería era lo que no podía tener, ¿no? Un hijo y un amor, y estaba dispuesta a todo. Sí. Podemos decir que esto es Bosque. ¿Quién es Candena, Lola? Pues Candena es pues una mujer que es presa de su pasado porque ha tenido una niñez bastante en la que le ha enseñado a defenderse y que le has enseñado que el amor es algo que te debilita muchísimo y es presa pues de sus obsesiones en el presente, de, de estar encerrada, de odiar, de todo ese odio y entonces yo quería hacer un libro pues de obsesiones y cómo esas obsesiones pues realmente manchan a quien está contigo y hacen la vida imposible a quien intenta quererte. Entonces ella quiere mal, protege mal y bueno, está obsesionada con lo que no tiene. Bueno, yo creo que es una novela de obsesiones, pero también una novela de amores, ¿no? Sí, porque Eh, además están todos los amores, están ahí grafiados, incluso el amor, este amor platónico y real que tienen ese que tiene su nieto con Violeta, que dices, que además lo lees y dices, pero si no se conocen, si es que ujú. se han visto solamente, pero es amor idealizado. Luego está el amor fraternal, luego está el amor de madres a hijos, de madres a hijas, el amor no correspondido. Yo quería poner todos los tipos de amores ahí y ver cómo encajaban. Y la verdad es que, bueno, cada uno que saque sus conclusiones Pero son acerca de... amores chungos todos. Sí, es un amor, el amor siempre te cambia de una manera u otra. Y bueno, este libro pues va de cambiar, pues es oscuro. Ujú. Entonces va por lo oscuro. Claro, o sea, no olvidemos que estamos hablando de amor, pero bueno, una escritora y varias escritoras que he entrevistado citan Cumbres borrascosas como una novela de terror. Entonces, aquí hay mucho amor, pero hay muchísimo terror, ¿no? Entonces, no confundamos que una novela de terror no puede tener amores, ¿no? Y además de ser una novela de terror, es una maravilla porque es un cuento como mejorado y ¿no? Es como un cuento actual escrito como no se podría haber escrito antes, pero con muchísimas cosas de los cuentos que se podían haber escrito antes. Tenemos y tenemos arquetipos de los cuentos, ¿no? Tenemos la bruja, tenemos el cazador, tenemos una niña, tenemos una pareja de amantes, tenemos un profanador de tumbas y tenemos una muñeca encantada, una cueva, un bosque, un anillo. ¿Cómo te influyen a ti los cuentos folclóricos? Y dime cuál fue tu cuento favorito cuando eras pequeña. Madre mía, es que yo creo bueno, leer es maravilloso, pero que te cuenten un cuento y que te cuenten un cuento que te da repelús, eso no tiene, vamos. Y quería conseguir eso, quería conseguir ese toque de oralidad en la historia y ese ambiente de... Yo, por ejemplo, siempre me he criado con cómics tipo Dossier Negro, Creepy, todas estas cosas. Y entonces, sin saberlo, porque además tú lo lees de pequeña y no sabes la adaptación de quién es, tú lees la historieta y ya está. Mm, Pero había muchas historias de Lady Wilde y había muchas historias de a lo mejor de Poe o de Becker que dices, ujú. ostras. Entonces yo creo que eso, la verdad es que esa inquietud goyesca que sucede en los pueblos y que está ya pues agarrada a la tierra, conecta mucho con nosotros y los arquetipos es un tipo de conexión con nuestras partes. Entonces, quería conseguir esa imagen de cuento y quería, pues eso, basarme en los cuentos que de pequeña me hicieron un poco inquietarme. Yo me acuerdo, por ejemplo,
no sé si eran sábados por la tarde, domingo por la tarde, hacían el cuentacuentos de Jimmy Sí, Henson. a mí Sí, me pilla un poco más pequeñita, pero a mí también. No me acuerdo poco. No sé, no sé, mamá, me pilló pues a lo mejor con 8 años, una cosa así. Que es una, además es que eran terroríficos porque la bruja pues cocinaba al príncipe convertido en cuervo de verdad, le arrancaba Mm. un brazo a. Entonces, esos cuentos son los que además los veías en la televisión, no teníamos muchas opciones de televisión en aquellos, tú sí, pero nosotros no. Y era bastante pues crudo. Y era crudo, pero te producía una emoción y te producía esa conexión de la que hablábamos antes. Y yo quería conseguirla un poquito con Bosque. Quería pues que poner tener esos detalles que te conectan con la tierra y con los arquetipos y con ese tipo de cuentos que te producen esas sensaciones. Bueno, y efectivamente está conseguido porque no solamente coges todos los arquetipos, sino que también hay que decir que coges lo real, ¿no? De los cuentos reales, obviamente. No estás modificando ni endulzando. Hay eh, todo tipo de cosas que se pierden, de dedos cortados, de, ¿no? O Sí. sea, hay realmente hachazos, o sea, hay un poco de todo esto que realmente en los cuentos originales tenía esta presencia, ¿no? Y entonces, ¿y tu cuento favorito de pequeña? O de adolescente, si a lo Pues mejor... un cuento que releí muchísimas veces, que no es un cuento, es el de Berenice. Ujú, ujú. Ese cuento, además, es que lo leía muchas veces porque no lo entendía, era muy pequeña y no lo entendía. Entonces estaban el primo lector y que era como muy introvertido y la prima que era como totalmente y luego ya fallé. Entonces a mí esa relación, y luego estaba la canción también, era Radio Futura, que también se basaba un poco en ese cuento. Puede ser, si ahora no me viene. Sí, era una canción de Radio Futura, no me acuerdo, porque estoy así hablando de memoria, que creo que se basaba en el cuento de Berenice o algo parecido. Entonces, yo lo relacionaba y me producía muchísima ansiedad porque yo era pequeñita y las cosas salían bien. Si tú con que le dijeras a alguien que te gustaba y ese alguien le gustaba a ti, ya al final feliz. Es que ya la historia se acababa y ya todo, ya ni se veía qué había detrás porque es como era todo feliz. Pero cuando te das cuenta de que ese final a veces se tuerce y a veces no sucede como tiene que suceder, pues es un shock de decir, ostras, llegando ahí estás bien, tienes que ir más allá. Sí, tal cual. Bueno, y yo me he dado cuenta también una cosa, hablabas de la oralidad, estamos hablando de los cuentos folclóricos, pero a mí, claro, algo que también ha bebido muchísimo del folclore, a mí me recuerda Bosque mucho al teatro español. O sea, he tenido ecos de Bodas de Sangre, de Celestina, de no sé si esto es a propósito o te salió Yo así creo porque que es como, ¿no? Está dentro, ¿no? Un poco. sí, yo creo que está dentro. Todo lo que has mamado siempre y todo lo que has leído siempre es lo que eres tú ahora. Nosotros somos una inteligencia artificial nosotros mismos, captando todos los recuerdos que podemos y uniéndolos y creándoles, dándoles sentido. Pues sí, la Celestina también, pues es una bruja que también todos la consideran pues prostituta y tal y cual, pues que es una marginada de la sociedad, pues también podría ser y que ayuda, se supone que ayuda a dos. Esta no, esta desayuda, Esto es lo contrario, pero es la es lo antítesis, ¿no? contrario. Pero tiene la misma Pero mala también, leche, claro, tiene la misma mala leche. ese egoísmo Exacto. así de bruja mala, Y de persona. esa, ¿no? Esa persona que está Sí, como para adentro, ¿no? Como sí. encorvada y que Sí, como... una cosa que tienen en común con la Celestina es que, por ejemplo, su nieto Jasón piensa que su abuela le va a ayudar altruistamente o por amor, sin embargo, pues tiene un interés detrás y tiene su propia historia Claro. detrás. La Celestina también era parecida. La Celestina Claro, se tiene como supone, cada uno tiene claro, su objetivo y van claro, toda la suya. también pensaba el enamorado que iba a ayudar, que la Celestina le ayudaba por algo pues altruista, pero no, también tenía detrás sé que son brujas. No, es maravilloso porque a mí me encantaba, siempre me encantó el teatro cuando estaba, yo hice filología, ¿no? Y me encantó el teatro y cuando lo he visto digo, "Jo, es que no acostumbro a encontrar libros, ¿no? Que tengan este tipo de referencias y es muy guay, la verdad. Tenemos una pregunta por ahí, a ver.
eh, si va a haber una segunda parte de Bosque. Madre mía. Pues no he descartado que haya a lo mejor un relato con las peripecias de los personajes finales, que no puedo desvelar quiénes son, pero que haya un relato así de cómo se las apañan y esas cosas. Pero una segunda parte, además, Bosque me drenó bastante en el sentido de que jo, se dice que tu cuerpo o tu cerebro no diferencia lo que vives a lo que imaginas. Pues tú imagínate lo que tengo yo dentro de la cabeza con esta historia, porque es bastante cruda y Sí, bueno, yo tengo, es dura, ¿eh? es muy dura y cómo se trata el amor materno-filial es muy duro, es muy, muy Sí. duro. Bueno, eso es lo que hacíamos, ¿no? Los terrores que están dentro de casa, ¿no? Y Sí, sí, que son los que sí. más nos marcan, quizás, Sí, ¿no? además viví en India un tiempo, un añito, y allí dicen que la persona con la que tienes que quemar más karma es tu madre. Tu madre es la persona con la que tú tienes más deuda kármica en el mundo. Eso también me inspiró un poco para hacer la novela, por eso es que sacas de todos los lados. Al final no puedes discernir, Ujú. es como nosotros, ¿por qué hablamos de esta determinada manera? Porque hemos nacido aquí, porque hemos hablado así, porque tenemos esta... Llega un momento en que el barullo es único y ya no puedes disgregar de lo que es lo más importante, pero todo influye. Por eso hablaba de los viajes y lo importante que ha sido pues vivir y ver otro tipo de sociedades, referenciarme y comprender pues otros miedos, otras supersticiones, cómo reaccionamos ante diferentes miedos en diferentes lugares. Pues todo eso está ahí en Bosque, yo creo. Está ahí, pero a pesar de que para ti está muy influida de todos tus viajes, para mí es una obra muy castiza. O sea, ¿no? Es como muy de aquí. Y eso me lleva la siguiente pregunta, ¿no? La ambientación. O sea, solamente puede ser un pueblo y un bosque de aquí, ¿no? Y mira que hay brujas y historias de brujas, pero yo no me imagino. Fíjate tú que lo primero que pensaba es en la Celestina, y es a lo mejor una cosa que hace 1000 años que leí, ¿no? Sí. Entonces, para ti es esto, ¿dónde está? ¿Está ambientado realmente en algún pueblo, en alguna ciudad, en algún caserón? Pues el bosque es que el bosque es el entramado que tenemos en el subconsciente. Cuando pensamos acerca de la palabra bosque de una manera, eh, pues de una manera no agradable, o sea, bosque como algo inquietante, ese es el bosque. Y lo llevamos todos dentro porque todos hemos temido al bosque siempre. Cuando encendías la hoguera ya no se veía más allá, ese contorno que ya era negro era bosque y ahí cabía todo. Ahí estaba todo lo que podía atacarte, lo que podía herirte. Entonces, para mí bosque es el límite cuando tú ya no sabes qué hay detrás. Ese es como una muralla de maleza. Ujú. Y sí, pues estaría basado a lo mejor, aquí en Londres tenemos muchísimos bosques de ese tipo y largos paseos por ellos, ahora ya más por la orillita, antes ya me aventé. Ahora ya digo, ya no, no. Pero, pero, por ejemplo, a lo mejor en el norte de España también muchísimos bosques, esa ambientación goyesca, oscura, de superstición, de tradición, de santigua, de todo, eso da muchísimo, porque es que es lo que no conoces y para mí bosque significa eso, lo que queda oscuro y puedes imaginar cualquier cosa detrás. Y nos lo podemos adueñar casi, ¿no? Podemos llevarnos, quizá otra persona lo lee con otro Sí, background diferente y imagina un lugar completamente diferente, ¿no? totalmente diferente, sí. Bueno, hay que decir que también Bosque es una novela de, como decías al principio, de obsesiones y de locura, ¿no? Y hay una parte bastante oscura que está fuera del bosque, que son las pesadillas. Eh, o sea, está muy bien hilado y está muy bien metido y se ve toda la oscuridad interior de Violeta. ¿Cómo llegas hasta aquí? O sea, ¿a propósito o el personaje te pide esto? O sea, es que es un poco como que está metido de forma extraña, pero queda súper bien. Entonces estaba un poco... Pues bueno, yo soy escritora de mapa, pero mapa es poco. Además, yo mi mapa todos los días lo rehago porque va pues modificándose un poco, pero bueno, yo sabía dónde quería ir Violeta y a Violeta quería meterla en el bosque.
Entonces, para meterla en el bosque necesitaba primero meterla por dentro de ella. Mm. Entonces, el bosque de Violeta comienza dentro y luego ella es cuando se aventura físicamente al bosque, pero necesitaba una oscuridad. Y para poder llevarla a esa oscuridad tenía que metérsela dentro. ¿Y quién podía metérsela dentro? Pues Candena. Claro. Entonces Candena la arrastra a ese bosque. Y es un poco la prueba de cómo eso, nuestras obsesiones y nuestros prejuicios a veces tienen límites más allá de lo que nosotros pensamos. Porque a lo mejor una manera de hablar o una manera despectiva de hablar con alguien, o escucha en una tercera persona, se va corriendo, pues todas esas cosas. Entonces, pues así llega Violeta a donde llega. Bueno, y una locura, ¿no? Es también muy, muy buen reflejo de cómo puede llegar la locura y la oscuridad dentro de una persona. Sinceramente, o sea, son aspectos muy diferentes que se tocan en las novelas y todos están hilados muy bien y todos son muy redondos. Así que, insisto de nuevo, si nos escucháis, leedla porque no os vais a arrepentir. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, pasamos a una cosa que, bueno, como estamos en un programa de literatura, bueno, de terror sobre todo, o de miedos, de oscuridades, ¿podemos decir que son los miedos los que mueven a los personajes de Bosque? Sí, A ver, sí. ¿qué miedos principales podemos identificar en esta novela? Pues, por ejemplo, Candela tiene miedo a estar sola y Candela tiene miedo también a lo que le espera cuando, pues, porque ha vendido, eso pasa en el primer capítulo, o sea, que no estoy espoleando casi nada, 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 nada. pero vende su alma al diablo y tiene mucho miedo de lo que va a pasar y de haberse condenado y quedarse sola y condenada. Después, por ejemplo, su hija tiene miedo a no llegar a que su madre no la quiera y a no poder demostrarle a su madre quién es realmente. Pues Jason tiene miedo a no poder ser él. Además, Jason malinterpreta todas las relaciones que tiene. Malinterpreta la relación que tiene con su amigo sepulturero, malinterpreta la relación que tiene con Violeta, porque él quiere ser una persona normal, pero no lo es. Y Entonces, tampoco sabe lo que es serlo, ¿no? y no saber, pues, incluso cuando él intenta ir a una de estas tabernas con forajidos, en la que puede que dice, pues aquí puede que me sienta yo mismo, y se ha aceptado, incluso ahí no lo acepta. Entonces él tiene ese miedo a dónde voy a ir, qué puedo hacer conmigo. Entonces hay muchos diferentes miedos ahí. Bueno, creo que cuando tú actúas con miedo, siempre es más probable que actúes con un impulso equivocado y que te lleve a un lugar equivocado. Y es lo que les pasa a muchos de estos personajes, que no se paran a sentar, no se sientan a A pensarlo, analizar sí. y a pensarlos. Y muchas veces es que es muy complicado pensarlos, porque aquí estamos hablando de, por ejemplo, una situación muy extrema, pero ¿cuántas cosas se callan entre familiares que se adoran para no hacerse daño, para no? Pues no es tampoco fácil decir, oye, ¿quién soy yo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Sí, sí, la dificultad de expresar los Sí, sentimientos y lo que uno piensa, ¿no? Que a las personas queridas, además. O sea, sí, que además es que tú tienes razón en que primero va el miedo y después va el odio. El miedo es el que genera, pero no al revés. Yo creo que se comienza con el miedo a y eso hace que busques un instinto de supervivencia que a lo mejor te está pues aconsejando mal. bueno, y este fragmento que he leído al principio es justo la antítesis, ¿no? De lo que es la novela en sí, porque se habla de este aquelarre de brujas como que protegen, ¿no? Y al final se convierte realmente en todo lo contrario. La bruja no protege en absoluto, lo que hace es ¿no? Meter palos en las ruedas Claro. a... Pero además es que, mira que, por ejemplo, el resto de brujas, incluso la dama, son seres naturales y son seres pues, que son ese enlace entre nosotros y lo místico. Y pues interceden por los suyos y buscan un equilibrio en la comunidad. Pero sí que es verdad que no pueden salir de esa situación de ser brujas. Ellas tienen que seguir con esa como responsabilidad o tarea. Es ahí cuando Candena dice que no, que ella prefiere ir por libre y prefiere hacer otro tipo de cosas. Y ella sola, pues en ese intento por independizarse del resto, pues utiliza a Tilto, idealiza el amor con Tilto, porque además ella lo ve súper guapo. Luego que dudar si es tan guapo o no es tan guapo, porque ella pues idealiza
Bueno, es el que es amor de su un vida, soldado y que es no sé sí, cuántos, y luego es el amor de realmente. su vida y luego se Mm. da cuenta pues que no es que él tiene hijos y tiene historias y que él pasaba por allí. Entonces esas cosas, pues ella intenta agarrarse a cada cachito de cosa para encontrar esa libertad que busca y siempre pues se lo quitan de la boca y necesita más y más y más y rompe todo con todo. Bueno, y entonces podríamos decir que es como un pasaje, ¿no? De lo que es el paganismo y la brujería ancestral a lo que es más moderno, ¿no? Y como el egoísmo y pasa de pensar en la comunidad a pensar en uno mismo hace que todo se pervierta, ¿no? Es Claro, un poco claro. político también todo esto parece, Sí, pero sí, sí, ella decide romper el pacto que tiene con sus compañeras y ir a la suya. Entonces, pues ir a la suya y encima no siendo demasiado honesta con nadie. bueno, tengo una preguntita más que me ha surgido durante todo el libro. Digo, esto se lo tengo que decir. Los nombres. Eh, A ver, es como, ¿cómo sacas estos nombres? Pues la verdad es que, la verdad es que es curioso porque primero no quería poner ningún nombre prácticamente que existiera o que yo hubiera conocido a alguien con, porque quería que los personajes fueran totalmente sacados de la nada, que no tuviera ninguna referencia a nadie físico, a nada físico. Y después quería también un poco experimentar con lo que son los sonidos. En India también es muy importante el sonido, la vibración, los mantras. Cada secuencia de sílabas tiene un efecto diferente en tu organismo. Entonces intenté ponerles nombres que realmente fueran con lo que iba a ser su personalidad. Entonces, Candena pues suena a cadena, A condena, cadena, sí. Ujú. sí, a condena y me acuerdo que tenía una lista de nombres que podían, pues cadena suena a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Después, pues hice lo mismo con todos los personajes, intenté darles nombre que fueran, pues, por ejemplo, pues Jasón, que intenta seducir a alguien para salir de esa situación, como Jasón y los Argonautas. Después está Orfeo, Perseo, Orfeo. sí, sí. También, pues, basándome un poco pues, en leyendas mitológicas de quién era Perseo, de qué le pasó a Perseo. Tampoco puedo contarlo para no spoilear, Claro. pero, pero bueno, sí, intentar así, pues buscar. Y luego, por ejemplo, Borte, Violeta. Violeta es la única, sí, pero es así como una Una flor. flor. Sí, sí, es una flor silvestre que puedes encontrar, pero que no puedes cortar, no sé qué cosa pasaba. Entonces, pues nada, intenté jugar mucho con los nombres para darles también una fuerza al personaje, basándome en eso, basándome en que muchas culturas piensan que el nombre realmente es, es algo que determina tu personalidad. Aquí, por ejemplo, tengo muchos amigos turcos y los nombres en Turquía, pues sí que tienen, por ejemplo, tú te puedes llamar espacio, así como espacio exterior, te puedes llamar, pues que es Usay, te puedes llamar isla, que es hada, te puedes llamar sol naciente, que es cosas así. Y Qué cuando guay. digo, me llamo Dolores, flipan. Llámame Lola. Me dicen, pero ¿por qué Dolores? ¿Qué pasa? Y yo, no, que es que somos un poco católicos y eso. Pues entonces, pues sí, y quería jugar con los nombres, así. O sea que todos y cada uno de los nombres están investigados. No es que Sí, dijeras, joder, que voy en un trabajo. Sí, ya veo que más que sí, mapa eres sí. ¿cómo es? Eh, Una enciclopedia entera. es que ya te lo he dicho, que antes de soltar el libro y decir, por ejemplo, la voz que ya es como tú lo interpretes, y como tú lo interpretes, aunque no tenga nada que ver con lo que yo he escrito, es genial. Es el libro que tú has leído y es perfecto. Pero antes de soltártelo, pues tenía que experimentar con él y que crecer con él, porque si no, no sirve de nada. Escribir un libro, por escribir un libro, tienes que crecer mucho y tienes que ponerle muchísimo cariño a todo el proceso para aprender más. Y todo este enriquecimiento personal con Bosque, pues me sirve muchísimo para el resto de obras y para mis futuras obras. Así que bueno, no es tiempo, vamos, un tiempo muy bien aprovechado, yo creo. Sí, sí, desde luego, porque la verdad es que es un tiempo que nosotros ahora invertimos en leerlo y en disfrutarlo, así que yo te aseguro que fue un tiempo bien aprovechado. Me alegro muchísimo. Bueno, pues ahora que has sacado los de
para evolucionar y para sacar nuevas cosas. Háblame de tus proyectos. ¿Hay proyectos? Por favor, quiero Pues algo de sí, terror de adultos otra vez porque me encanta. pues sí, tengo proyectos, por ejemplo, ahora lo que es antes de primavera de ferias vienen proyectos infantiles. Voy a sacar un libro en febrero con Algar, que se titula Los inventos del profesor Sapienti, que escribí cuando estaba en India y está bastante bien. Luego también viene un middle grade de fantasmas, porque además a mí cuando escribo para niños también me gusta explorar esos límites entre realidad y sobrenatural para que ellos se sientan inquietos y se diviertan y pregunten y exploren y tengan cosquillitas, ¿sabes? Entonces, también pues saldrán más números de la colección de Sara y los hermanos pequeños, que están ahí siempre y van súper bien. La segunda cinta de año, pues tenemos algo con Oscura, que también saldrá para adultos. Hop, cuando escuches esto, que sepas que te voy a sonsacar durante el Sí, sí, Terror. sí. Pues la primera en enterarte eres tú, que eso no lo sabe nadie. Pero ahí estamos currando en un librazo alucinante que también, pues Qué eso, el guay. último amor, me tiene como enamoradísima. Y también se viene ¿Terror, un libro. terror? Sí, Yeah. sí, sí. Y también se viene un libro así para la segunda mitad de año un libro con Pijama Books que también es así como de terror adolescente, mi querida, un poquito de terror, muy chulo también, muy chulo. Así que bueno, ¿Un montón? bueno, sí, y vamos a sacar también con sus 6 ediciones un cómic como los que yo leía de pequeñita, Leías, de qué estos de, guay. sí, con varios guionistas y varios ilustradores. Y estoy súper contenta, se va a llamar Me imagino que Decrépit. es un sueño cumplido, ¿no? Claro, Esto, o sea, entre otras totalmente, cosas, pero esto, ¿no? O llegar a escribir lo totalmente. que leíste es como brutal. Es muy brutal decir, ostras, y además es que cada vez, tú te atreves a, yo sí. Luego la llamaré y digo, no. Pero bueno, siempre sí, tienes que sacar y además a mí me gusta muchísimo esa diversidad de temas y ese poder encontrarme dentro y sacar el cajón y empezar. Por aquí tenía yo algo de dolor que no me acuerdo dónde estaba. Qué Así guay. que bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y pasamos para una de las partes preferidas de mucha gente, que son recomendaciones. Entonces, como digo siempre, Lola, tres recomendaciones de libros, al menos uno tiene que ser terror. Bueno, pues yo, mira, os recomiendo muchísimo. Por ejemplo, yo con Oscura he empezado a leer así a autores que no conocía, pero como ya confío totalmente. Víctor Sellé, Se va al muero, está súper bien, que además lo he visto por aquí antes Ujú. y las recomiendo fervientemente. Y Dura después, madre, lengua de pájaros. Lengua de pájaros, porque además habla de las hadas como a mí me gustan. A mí ese libro me gusta muchísimo porque habla de los cambios de los bebés que hacían las brujas, las hadas que diga y conecta con todo lo que yo leía de Lady Wilde y de Jim Gerson, ¿se llama? Jim, mira, tengo por ahí, Gerson, sí. Y después también recomendaría muchísimo también aquí una autora inglesa que tuve el honor de conocer hace unos meses, que se llama Frances Harris, que hizo por ejemplo, en España tiene La canción del cuco, que también, Esta no la conozco. pues es alucinante. Yo la leí por primera vez con El Pozo Encantado o El Pozo Maldito, que da para, pues a partir de 9 años, 10 años. Y empecé a leerla y bueno, también habla pues muchísimo de las hadas, pero ese tipo de hadas maléficas que tienen como apariencia humana, son grandes y hacen unas cosas horribles. Entonces está muy bien, conecta muchísimo. Así que creo que te he recomendado a 4. Bueno, cuatro libros, no, cuatro autores, me falta un libro más. Y el de Eva, Ah, vale. sí, también. Así que bueno, estas son mis recomendaciones. Mira, aquí está. Sí, ahí está. Eva, gracias, cariño. ¿Alguna preguntita por ahí? Porque Eva tenía muchas ganas de escuchar
Me dijo el otro día que tenía muchas ganas de ver la entrevista. No sé, te pongo en un compromiso si tienes alguna pregunta que después de haberte leído el libro, Pobrecilla. ahí estás, ¿eh? ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? Y mientras tanto, si no, ay, ahí está escribiendo. Muchas gracias, Lola. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Cuando conoces a compañeros y compañeras y nos apoyamos entre nosotros y además te das cuenta del talento y cómo puedes aprender de ellos, es alucinante, es un regalo. Bueno, pues no sé si nadie tiene más una pregunta, creo que no he visto ninguna más, pero si no, te dejo 2 minutos a ti que si quieres algo más que decir, algo más que contarnos. Pues nada, yo creo que animaros a leer terror, porque además el terror yo siempre digo que el terror es muy gratificante, porque como tu mente no distingue lo que has vivido en realidad y lo que ha sido imaginado, cuando tú terminas un libro de terror, una escena de terror y cierras el libro, tu cerebro piensa que has sobrevivido y te manda un chupinazo de cosas guays sin drogarte ni nada. Entonces está muy bien, muy bien. Y yo creo que es importante también explorar con los límites y adentrarse en esas zonas oscuras que tenemos para poder darles claridad, darles luz y poder entendernos un poquito más. Yo creo que esa es mi recomendación. Bueno, y así que Eva sí que se ha animado a preguntar. Espera que ahora no puedo abrirlo. Dice, yo quiero saber si cuando estás sumergida en una historia llegas a pasar tanto miedo como en el libro. O sea, tienes que dejarlo para respirar y volver a ser tú. Pues yo creo que paso más miedo que en el libro, porque además es que yo no entiendo cómo puedes escribir una historia de miedo sin pasar miedo, porque cómo sabes que da miedo si tú no pasas miedo. Es como, por ejemplo, escribir de amor sin haber estado nunca enamorado, pues lo mismo. Si tú estás escribiendo algo tenebroso, pues además yo me levanto las persianas y si estoy sola en casa y esta casa cruje por todos lados, lo paso muy, muy mal. Y hay veces que me he levantado con la mano del corazón a beber un poquito de agua. Sí, pero es que lo paso bien. Es una necesidad, pero sí paso mucho más miedo del que pasa a los personajes, seguro. Ay, Que pasa yo me en pongo música de terror, ¿eh? Yo hago yo todas no las puedo. cosas. Eso me falta a mí escuchar tin, tin, tin. No puedo, no. Ay. No, yo no puedo. Yo no me pongo música porque además tengo que estar en absoluto silencio por si entra alguien, por lo menos, no sé, abrir la ventana socorro. Si No me pegarte un pongo susto. música, claro, si me pongo música o lo que sea, me pillan y ya está. Hecho. No, yo sí que lo hago porque me cago de verdad y así estoy súper en la onda No, esa. no me hace falta no me hace falta nada para cagarme de miedo. Además, yo veo una película de miedo y lo paso fatal. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo paso muy mal, pero la veo, ¿sabes? Sí, sí. Yo puedo Sí, contigo. ¿no? Sí, sí, me lo paso. Y como además empieza la película y aparezco una embarazada, digo, ya no la puedo ver. Esto se Bueno, supera. pues la primera escena de Bosque es una Ya, ya, ya. embarazada, o sea, Es una es embarazada, que has ya. hecho frente a tu peor Sí. pesadilla. Pues todavía tengo que ahondar ahí. O veo a un niño pequeño y sé que es una película No, no, esto no es demasiado. Quiero gente madura muriendo, no quiero nada más. Bueno, por aquí dice Lola, quiero ir a una peli de miedo contigo. Sí, no sé si eres de Sí, las que que te vas a gritan. partir de risa. Sí, vamos, una vez me fui con mi madre a ver, cuando fuimos a ver Sexto Sentido las dos, ¿qué es Sexto Sentido? Ya verás tú, es todo psicológico. Pues salíamos Pues las dos eso es lo diciendo, peor. tú ves a ese, sí, ese también lo ves tú. Contando los que veíamos para ver si contábamos a los mismos. Lo paso muy mal. Ay, lo paso fatal, pero me divierte pasarlo mal. Claro, claro, claro. Tiene que Somos un divertirte. poco sadomasoquistas, sí. Sí. Pero bueno, yo como digo, yo siempre digo que el terror está en todas partes y en todos los libros. Pero Y bueno, ojalá haya más terror en los libros que en la realidad. Ojalá. sí, la verdad es que sí, porque es una frase trillada, pero la realidad supera a la Sí, ficción. sí. Bueno, pues Lola, llegamos al final. Muchísimas gracias, cariño. Ha sido un placer hablar contigo, un placer leer tu libro. Y otra vez, insisto, tenéis que leer Bosque, en ediciones obscura de Lola Ayatas. Es una maravilla de libro, redondo, donde podréis ver
una mezcla de terror, folclore y también que el miedo está en casa, ¿no? Y que las personas que más queremos muchas veces son las que más daños nos pueden llegar a hacer. Sí, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, cariño. Y estoy deseando de leer tu nuevo libro con Bueno, Obscura. ya queda poquito, queda poquito. Bueno, ya era por Bueno. donde me voy. Un besote, yo te saco, no te preocupes. Sácame, sácame. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Chao.